Bienvenidos a Canal 4 Televisión, al espacio Los Profesionales de Canal 4. Él ha estado con nosotros en varias ocasiones y bueno, quizás la única comparación y donde no me entra complejo es que los dos nos estamos quedando calvos o somos calvos. Fuera de ironía, estoy hablando de un gran amigo, de un gran profesional, de un gran profesor catedrático de mecánica, que lo fue de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y creo que lo sigue siendo, porque donde hubo siempre queda. Es decir, a mí cuando alguien me dice soy catedrático de tal cosa o soy catedrático, no. Esos conocimientos están ahí, es la vida y el fruto de un sacrificio, de toda una vida de trabajo y que nadie se lo puede quitar. Hablar de don Roque Calero creo que es obvio. Creo que en Canarias y a nivel internacional, quien no conoce a don Roque Calero, pues sobre todo en el mundo científico, es difícil de encontrar, porque él es pionero de muchas actividades. Y una de las actividades, me enteré hoy, no lo sabía, sinceramente, es de algo que nos afecta recientemente a nuestra isla de Gran Canaria. Don Roque Calero, estimado compañero y amigo, me siento muy feliz por poderlo tener aquí sentado. Pues nada, encantado de estar con ustedes también y con toda la gente que nos está viendo. Perfectamente. ¿Cómo se lleva la vida fuera de las aulas? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Sobre todo cuando uno en las aulas no está muy a gusto, pues mejor todavía, ¿no? Y luego mucha actividad, más actividad que antes, incluso, por lo cual en ese aspecto, pues nada. Cuando decimos que él ha utilizado la expresión cuando no está a gusto, porque él era una de las personas que exigía excelencia, calidad en el aspecto técnico en esta materia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y la última vez que lo tuvimos aquí, recuerdo que abordamos ese tema y él decía que ya se ha perdido el nivel, no se tiene esa calidad. Y él sigue luchando, lógicamente, por buscar esa calidad. En vista que esa calidad, don Roque Calero, no existe ya en la universidad desde el punto de vista suyo, pues usted es un hombre que se exige a sí mismo y lo mismo que se sigue a usted, lo exige a los demás, se sigue perdiendo esa calidad, no tenemos ese nivel. No, yo creo que no, yo creo que se están facilitando excesivamente las cosas, ¿no? Y una de ellas es el esfuerzo que hay que hacer para estudiar. Porque a mí me hace mucha gracia que exijamos un esfuerzo tremendo, posible muchas veces incluso aislados de sus familias, encerrados en un centro de alto entrenamiento, ¿no? Para poder ser un campeón olímpico o llegar a serlo o intentar serlo, y no se haga el mismo esfuerzo con los cerebros, ¿no? Ahí por lo visto todo el mundo tiene que ser un nivel medio bajo y ya está. Se dice mucho que España tiene las generaciones mejor formadas, eso en mi punto de vista no es cierto. Tenemos el mayor número de jóvenes formados, pero mejor formados ya tengo yo ciertas dudas, ¿no? En algunos sitios sí y en otros no. ¿Por qué? Porque, insisto, el nivel se ha bajado mucho a nivel de enseñanza primaria, de enseñanza secundaria, y eso se arrastra también a la universidad, ¿no? Lo digo yo esto por lo que yo he vivido. Por tanto, creo que hace falta fomentar la excelencia dentro de la universidad, aunque eso parezca a alguien discriminatorio o desigual, ¿no? Va a decir, no, es que aquí hay una selección. Tengo entendido, don Roque Calero, corríjame si me equivoco, que usted fue uno de los fundadores del Instituto Tecnológico de Canarias, del ITE. Sí. ITC, ¿qué le parece esta polémica y toda esta situación por la que estaba pasando este centro, que en aquel entonces fue pionero en lo que es la investigación, y no solamente pionero, ya se conocía a nivel internacional? ¿Por qué, creo que conecto con eso de la excelencia, por qué esta problemática ahora, este acoso y derribo a una institución que nos daba no solamente imagen internacional, sino primaba la excelencia? Sí. Bueno, esto se creó efectivamente en el año 93. Yo participé en esa creación desde el principio prácticamente. Creamos, como mucha gente ha visto en el sureste, aquí en Costa Izquierda, sí, ¿no? El centro de investigación, una instalación increíble, ¿no? Una instalación modélica, referencia en el mundo entero, efectivamente. Tenemos muchísimos proyectos de investigación aplicada, tengo que decir, no básica, aplicada, que creo que es lo más interesante, ¿no? Para Canarias o sitios de estos. Y vamos a tener, como digo, una imagen que la gente venía a ver lo que pasaba aquí, ¿no? Desde Alemania, desde Estados Unidos, desde todos sitios. Eso ocurrió hasta el año 2001. A partir de ese año hubo una decisión política, exclusivamente política, de cambiar el rumbo del ITC. Y a partir de ahí, más que cambiar el rumbo, yo diría que ha estado sin rumbo, ¿no? Y cuando una institución está muchos años sin rumbo, termina por derrumbarse, ¿no? Valga las palabras, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, desgraciadamente, para el ITC, para los propios trabajadores, también para Canarias, es una desgracia la situación en que se encuentra, ¿no? Hasta el punto que muchos están pensando si es interesante o no, o si es necesario no mantenerlo, ¿no? Lo cual ya es el colmo del despropósito, ¿no? Uno puede, una cosa que es excelente se tiene que mantener, obviamente, pero si empiezas a desmontarla, llega un momento que ya, bueno, como no vale para mucho, pues ya lo puedo cerrar, ¿no? Es la situación que se ha llegado. Yo espero,
confío en que nuestros responsables políticos tomen nota de este asunto y no quiten el ITC, sino lo reactiven como en su momento estuvo, porque puede estarlo, ¿no? Eso es lo que yo espero y vamos a ver. ¿Qué se hacía en el Instituto Tecnológico Canario? Porque lo veíamos como algo muy científico, pero que no sé, el pueblo llano, que somos todos, no nos enteramos. Oye, ¿estos qué hacen aquí? ¿Qué inventan? ¿Qué crean? Sí. ¿Era una institución o es una institución multidisciplinar o centrada en una especialidad determinada? Bueno, vamos a ver, en el periodo que yo estuve allí, que fue el periodo de creación, nosotros el primer centro que se creó fue el Centro de Investigación de Energía y Agua, que fue el de Posiquiel. Ese centro se empezó a fabricar en lo que es físico, ¿no? En el año 95, creo que fue, 96, y en el 2000 ya estaba a pleno funcionamiento. Ese centro tenía más de 60 proyectos de investigación, muchos de ellos aplicados, como digo, y para que la gente se haga una idea, yo llevaba muy bien las cuentas, ¿no? Y desde el año que se creó hasta el 2001 que yo me fui, se habían gastado allí 1.600 millones de pesetas. Si usted le traduce un euro, verá que no es mucho dinero. Y eso era para pago de personal, para todos los proyectos, para las instalaciones, para compra de los solares y todo. O sea, quiero decir con eso que se pueden hacer muchísimas cosas importantes con no mucho dinero y con poco tiempo. Si hay voluntad, si hay apoyo político, que en aquella época lo hubo, muchas cosas. Eso fue el primero. El segundo que se creó fue el Centro de Investigación en Investigaciones Biológicas Aplicadas, relacionado con las algas. Eso también sobrevive un poco, ¿no? Ese fue el segundo esfuerzo que se hizo y se creó ese centro también radicado ahí en parte. El tercero que se creó le llamamos Centro Canario de Diseño Integrado. Eso se hizo con un acuerdo con una empresa italiana importante en diseño y la idea era formar diseñadores industriales en Canarias para aplicarlos al desarrollo industrial, al desarrollo de todo tipo, ¿no? También se creó ese centro. También se empezó a crear algo que nos parecía importante en esa época y ahora más, de luego, que era el Centro de Ingeniería Médica para atender toda la tecnología médica que cada vez es más importante, ¿no? Sí. Y que nos cuesta un ojo a la cara cualquier reparación tonta que se haga porque hay que traer gente de fuera. Ese también se puso en marcha, se inició también. Y también tuvimos un centro de formación en renovables muy potente, ¿no? Con algunos proyectos muy importantes. Tengo que decir que algún proyecto que se hizo en el Centro de Energía y Agua con fondos europeos fue calificado como el más excelente de Europa en ese año. Y en el centro de formación, uno de los programas de formación fue también calificado como el más excelente de Europa. Lo que pasa es que cuando se llegó el momento de explotar los resultados, llaman así, ¿no? De darlo a conocer y tal, en ese momento es cuando quiebra el desarrollo del ITC. Entonces aquellas cosas excelentes que estaban ya a punto de saltar a la calle, incluso en Canarias, ¿no? Porque fuera se conocía, bueno, pues se decidió cambiar el rumbo y bueno, se une a un centro que se llamaba el ICID, el Instituto Canario de Investigación y Desarrollo, que estaba en Tenerife, dependía de la Consejería de Economía y Hacienda, que obviamente ni investigaba ni desarrollaba nada, ¿no? Pero toman las riendas del asunto y todo se desmorona. ¿Y todos esos proyectos quedaron en stand-by? No, casi todos muertos. Casi todos muertos. Sí. Es increíble. ¿Y qué ha sido o qué es de esos investigadores? ¿Se fueron a otro centro? Algunos siguen allí investigando un poco porque no los dejan y otros han marchado. Sí. Mencionó antes las algas. Curiosamente, hoy publica los medios de comunicación de prensa escrita una conferencia de un colega suyo, don Alfonso Chajna, que iba a dar una conferencia sobre el mundo de las algas. Algo realmente apasionante. Dice que es el futuro. Bueno, o qué va a ser la comida del futuro si ya no lo es. Una parte de la comida, una parte de la comida, claro. Una parte. Solo una parte, pero sí será importante. Sí, claro. Don Roque Calero, se ha celebrado recientemente la Feria de Energías Limpias en Santa Lucía de Tirajana. Sí. Una vez más, Santa Lucía de Tirajana, como en aquel entonces, ¿se acuerda? El famoso premio de la Organización de Naciones Unidas sobre la tecnología de agua. Por cierto, esa tecnología de agua, ese premio salió de ahí. Bueno, ese premio se hizo sobre lo que hacía y hace la Mancomunidad Sureste de Gran Canaria, que era un ejemplo a imitar en todo el mundo en el tema de agua, energía, agua, desalación, depuración, reutilización y energía renovable. ¿El pionero fue usted? No, yo no fui el pionero, yo fui uno más del equipo. Del equipo, sí. ¿Se sigue trabajando? Sigo colaborando con ellos, menos que antes, pero sigo colaborando y a mí lo que me queda pena siempre, es que estas experiencias no se extiendan fuera, porque a mí me asombra cuando pones la televisión, unas noticias y te dicen que en
no sé, en la zona de Valencia, en la península, pues están pasando muy mal, no llueve, no tienen agua, Cierto, sí. y están pensando a ver si las desaladoras sirven o no sirven y tal. Oiga, pero es que hace 20 años que superamos nosotros esa situación. Somos tan malos que somos incapaces de explicar a los demás lo que hacemos. Pues somos incapaces. Y no sabemos lo que pasa en Canarias, no lo sabe nadie, ni los canarios y menos los de fuera. Entonces se están inventando cosas por ahí, incluyendo Israel, que hemos resuelto aquí hace un montón de años. No sé qué incapacidad tenemos los canarios, pero desde luego somos muy malos metiendo las cosas. Bueno, usted en cierta manera ha aportado la clave, decisiones políticas. Yo siempre he dicho que donde se pone un político, punto y aparte, es decir, no sirve para nada. Un político puede impulsar las cosas. De hecho, cuando se creó el ITC y se expandió tan rápido en tan poco tiempo, es porque hubo un apoyo político decisivo. Es decir, yo al político no le pongo anatema, le pongo anatema al político malo, pero el político bueno, ¿no? El político saben lo que quieren y se dejan asesorar y ayudan, ¿no? Claro que lo hay. En esa época fue una época, en ese caso, estupenda. ¿Por qué? Porque todos los políticos que había en la Consejería de Industria, dependía de la Consejería de Industria, realmente no se metían con el ITC. O sea, el ITC hacía sus funciones, ellos le daban visto bueno, ellos nos apoyaban, ellos salían defendían los presupuestos o exponían los proyectos del ITC, ellos se apuntaban, digamos, su mérito y nos dejaban trabajar. El problema surgió cuando ya no nos dejaban trabajar, ¿no? Es decir, cuando empiezan a aparecer políticos negativos. Hablo de políticos porque cualquiera de nosotros puede ser político, ¿no? Entonces todo depende con quién te encuentres en cada momento. Es terrible lo que pasa, pero así somos, dependemos de las decisiones humanas, ¿no? Realmente increíble. Sin embargo, también he oído una crítica, curiosamente hoy me la hacía llegar a la radio un oyente, debe ser un señor que tiene también conocimiento científico, o por lo menos de ciencia. Me decía, hombre, es que si usted va a entrevistar a don Roque Calero, pregúntele si el famoso Instituto Tecnológico de Canarias se ha convertido simplemente en una agencia de colocación de amiguetes. Yo realmente la pregunta me resultó un poco irónica de entrada. Le dije, pero bueno, como estamos hablando de políticos y el político pasa lo que pasa, como dice el refrán, si no tienes padrino mueres pagano, pues quedó ahí la pregunta. No, yo no creo que sea una agencia de colocación, entre otras cosas porque tampoco se habla. Estamos hablando de científicos, de gente... No, y no son cientos de personas. No creo que sea eso. El problema está en que en su momento se interrumpió la línea que llevaba de investigación y desarrollo y se sustituyó por un centro que en gran parte estaba al servicio de las correspondientes consejerías. Exacto. Es decir, vivir de subvenciones, de proyectos de tipo Interreg, de estas cosas, y se fue pasando esos trabajos rompedores, ¿no?, innovadores, donde se peleaba por conseguirlo, a una especie de, bueno, dígame usted qué hago, yo lo hago. O sea, a mí lo que me interesa es cobrar a fin de mes. Claro, ese es el problema. Entonces les han amarrado, porque yo he hablado con ellos y oye, ¿por qué ustedes no presentan proyectos? Y a ver qué dice el político. No, es que no me dejan, o sea, que yo tengo que esperar a ver qué me dicen. Y claro, el día que no me digan nada, pues me dirán, ustedes no sirven para nada, ¿no? Es una cosa dramática, ¿no? Don Roque, ¿y qué se hacía con los pocos proyectos que se terminó? ¿Qué se hacía? ¿Quién era el propietario de ese proyecto? No, los proyectos, un 80% de proyectos eran con fondos públicos. Fondos públicos. Una parte ya al final, el año 2000, ya 98, 99, empezaron a aparecer proyectos de empresas privadas, tanto de españolas como fuera, empezaron. Porque es cuando ya empezaban a conocernos y ya la gente tenía interés en venir. Inicialmente lo arrancamos con fondos públicos. Esos proyectos eran todos de aplicación. Por ejemplo, un gran proyecto que fue, como digo, en Europa mencionado como de los mejores, fue un sistema de desalación con energías renovables independiente de la red, en régimen aislado. Fue un proyecto fantástico en que se demostró que se podía desalar agua, la cantidad que se quisiera, con energía eólica sin conectarse a la red. Eso no era tanto pensando en Canarias como pensando en los sitios, miles de sitios del mundo que necesitan agua y que no tienen una red potente al lado. Exacto, cierto. Y de hecho, ese proyecto se enfrentó a la oferta que hacía Marruecos de crear una central nuclear en Tantán, no sé si recuerdan. Sí. Entonces vinieron unos representantes del gobierno de Marruecos a hablar con nosotros porque dijimos, mire usted, si usted quiere desalar agua, hágalo usted con una eólica. Y vinieron a comprobarlo, que aquello era verdad. Y efectivamente pararon la central de Tantán. Por tanto, aquí yo tenía unas expectativas. Bueno, yo estuve en una reunión en Casablanca, en unas jornadas de energías renovables y agua que se celebraron en Casablanca, donde son 2 días, se hace siempre igual. El primer día son instituciones públicas las que presentan sus cosas y el segundo día son las empresas privadas. Y el segundo día nosotros expusimos nuestros proyectos del ITC y todas las empresas españolas también.
Y luego por la tarde era un encuentro vis a vis en el que los asistentes, que eran de toda África, pues decían quiero hablar con la empresa tal y cual. Y nosotros, recuerdo esto porque fue curioso, nos asignaron, era un salón enorme del Hotel Sheraton, y nos pusieron al fondo, era un salón enorme con 200 o 300 sillas, ¿no? Y nos pusieron al fondo. Y todas las empresas grandes españolas, Iberdrola, tal, estaban en primera fila. Bueno, pues a las 4 nos sentamos al fondo. Y luego nos dimos cuenta por qué ocurrió eso. Porque a las 5 en la primera fila no había nadie y nosotros estuvimos recibiendo gente hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. De Egipto, de Líbano, de Mauritania, de Argelia, de todos sitios. Y todos interesados en adquirir la tecnología que estábamos desarrollando en el IPC. Bueno, pues yo a la vuelta hice un informe y yo no sé qué pasó con el informe, porque... ¿De qué año estamos hablando? Esto no sé exactamente, voy a ser el 98, 98. Poco antes de irme yo, ¿no? Sí, sí. Entonces eso, bueno, las cosas son así y ya está, ¿qué vamos a hacer? Feria de Energías Limpias, consideración, ¿cómo la vio? Bueno, yo estuve 2 días en la inauguración y sí, lo que sí veo, hombre, es una cosa pequeña porque obviamente los canarios no... Pero es curioso... ¿Por algo se empieza? Claro, es curioso que cuando uno hurga un poco ves que hay un montón de empresitas haciendo cosas, ¿no? Pequeñitas. ¿Sí? Sí. El problema está que no son visibles. ¿Y no son visibles por qué? Primero, porque ellos no tienen capacidad de hacerse visibles, seguramente. Y segundo, porque nadie les ayuda. Porque eso en cualquier otro sitio estaríamos en una web por ahí presumiendo, ¿sabes? Sí. Pues nada, así estamos, ¿no? Y el Suresta hace ese esfuerzo y ahí se hace un año y otro y ya está, ¿no? Y así no se puede funcionar. O sea, realmente Canarias necesita un impulso importante desde el punto de vista, en este caso, político, ¿no? Político, hombre. Y valorar lo que tenemos. Como está este país con la situación política que tenemos, sí, también, claro. Pues imagínense, hoy los políticos canarios dicen no podemos hacer más nada porque como no tenemos gobierno, pues no podemos cerrar los presupuestos, lo han cerrado un poco deprisa. Sí, eso yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Ni yo tampoco, pero hay que callar a la opinión pública. Sí, vale. Porque estamos hablando, ya sabemos lo que hay entre bastidores. Claro, estamos hablando siempre, y creo que lo he comentado aquí algún día, que Madrid bloquea las renovables, el gobierno de España bloquea las renovables, ¿no? Que el impuesto al sol, que el plan energético canario no sea. Todo eso estamos lamentándonos continuamente. Pregunta mía es, ¿el gobierno de Canarias ha puesto encima de la mesa de Madrid o de Bruselas un plan energético propio? Respuesta, no lo ha hecho. Entonces, ¿qué quiere? ¿Estás esperando a ver qué te dice? ¿Alguien nos impide hacer ese proyecto? Nadie. Es una decisión política nuestra. Hacer un plan energético propio nuestro. ¿Qué pasó con el famoso libro blanco de la energía de Canarias? Bueno, no era el libro blanco, no sé si el libro blanco te refieres, primero fue el PECAN, plan y después fue el plan, las directrices famosas, ¿no? Y además las directrices estaba bien el nombre, porque las directrices es lo que te dicen, ¿no? ¿Algún político, le hablo del libro blanco porque yo llegué a oír de algún político y dice el libro blanco de la energía de Canarias, y aquello me sonó a chino? Sí, no, era el plan energético, era el PECAN. Era el PECAN. Se hicieron dos intentos, ninguno de ellos fue a buen fin. No llegó a buen fin. ¿no? Aquí hemos tenido la pelea eterna, ¿no? De si el gas sí, el gas no, da igual, pero en fin, toda esa historia. Pero el caso es que nadie nos ha impedido a nosotros hacer un plan energético de nadie. Y si se hubiera hecho, en este momento con las noticias que tenemos, se hubiera impuesto sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque no hay ningún impedimento a que un plan sensato se le pongan pegas, ninguno. Nosotros no tenemos nada que ver energéticamente hablando con la península. Estamos a 2.000 kilómetros. Estamos a 2.000 kilómetros, eso es evidente. El viento nuestro y el sol no tiene nada que ver con lo que hay en la península. Nuestros sistemas renovables son muchísimo más rentables que los de ellos. Nosotros tenemos un territorio reducido, por tanto no tenemos unas grandes exigencias. Tenemos necesidad de salar agua con la energía que no tiene la península y eso es un sistema perfecto para aplicar las renovables. Y tenemos tantas ventajas que es increíble que no las hayamos puesto mal. Recientemente en la prensa escrita hemos leído que, bueno, que parece ser que por fin los parques eólicos en Canarias va a tener cierto desarrollo. Recuerda usted a un exministro, curiosamente canario, que ponía todo tipo de cortapisas. El consejero de Industria ya pues habla de libertad de parques eólicos. ¿La potencia que se pretende instalar es suficiente? Bueno, potencia. Porque estamos hablando de inversiones muy fuertes. Sí. Esas inversiones, el tema es tan rentable, a pesar de que ahora el coste tiene el petróleo tiene un coste un poco más bajo, ya subirá. Porque como siempre, porque estamos consumiendo lo mismo. Cierto, sí. Estos son siempre altibajos. Si uno ve la gráfica de los costes del petróleo de los últimos 20 años, verá como lo que está pasando, ¿no? Así que subirá. Y en este caso las renovables, en este caso en Canarias, son muy rentables porque son muy productivas. ¿Y cuánta potencia se puede poner? Bueno, eso tiene un límite.
porque nosotros en Gran Canaria, por ejemplo, en esta isla no podemos poner 2.000 megavatios eólicos porque no hace falta. Los cálculos que hemos hecho nosotros en la empresa indican que no más de 600. Por encima de 600 megavatios, ya hay todas las máquinas que pongan por encima de eso, hay que pararlas casi todo el año, porque no hay consumo. No hay consumo. Entonces, hay un límite. Segunda cuestión, y es un tema que yo he defendido siempre con poco éxito, ¿no? Esto de hacer inversiones que facilitasen la economía de Canarias, ¿no? Es decir, yo creo que permitir o fomentar los parques eólicos de Endesa, con todo mi respeto para Endesa, que es una empresa que yo, o de Iberdrola, o un fondo de inversiones suizo, me parece que no es la mejor opción para Canarias, ¿no? Porque esos señores vienen a hacer su negocio. Y si en el futuro pueden vender la energía al doble de precio que lo que cuesta generarla, pues lo harán, ¿eh? Por tanto, yo creo que la distribución de la potencia eólica se ha hecho, a mi punto de vista, muy mal. Y haberse priorizado las empresas y los capitales canarios, ¿no? Y no para el negocio de la energía, sino para mejorar la competitividad de la empresa. Y me explico para que la gente que lo está escuchando nos entienda bien. Nosotros tenemos un sector turístico importante, ¿verdad? En el caso de Gran Canaria, pues posiblemente estamos hablando entre hoteles y tal, pues posiblemente una cuarta parte o un tercio de la potencia de la isla es hoteles, es energía que va a los hoteles. Y esos señores están pagando una factura enorme de electricidad todos los meses, ¿eh? Muy grande. Por tanto, se ha convertido en un costo importante. Cuanto más aumente el coste de la electricidad, más difícil para ellos, menos rentables son. ¿Qué pasa si esa energía a ellos les llega como energía renovable? Bueno, que el coste es el mismo con independencia de lo que ocurre con el petróleo. Exacto. Cuanto más caro sea el petróleo, más barata va a ser la energía para ellos, al menos al mismo precio. Es decir, más competitivos son. Por tanto, ellos podrán ofertar una estancia aquí más barata porque no tienen que asumir los altos costes de la energía. Por tanto, ¿quién tiene que ser el que tiene derecho preferente a usar la energía? Ellos. Eso en cuanto a la iniciativa privada. En cuanto a la iniciativa pública, yo creo que una fórmula de que los ayuntamientos, por ejemplo, no tengan que vivir de calificar suelos, como estaban haciendo hasta ahora, es de que tengan unos ingresos, por ejemplo, por esta vía. Si un ayuntamiento tiene un proyecto de parque eólico, lo que haga falta, ya veríamos en cada caso, pues tiene unos ingresos fijos que le permite no vivir el ayuntamiento ni meter más empleados, ¿no? Le permite hacer más servicios sociales. Más servicios, exacto. Entonces, hay todo un conjunto de cosas alrededor de la explotación de la energía cruciales que nunca se han considerado en ninguna planificación energética. Increíble. Donde esté usted sentado en varias ocasiones, pues he tenido el placer de entrevistar a otros compañeros suyos. Hablo de compañeros de la gente de ciencia, porque yo soy de letras. Y concretamente entrevisté al presidente de la Asociación de Energía Eólica de Canarias, el señor Martel, y tocamos un tema que pensé que también, usted también como especialista, quería saber su opinión, y era el autoconsumo. Es decir, me hablaban de, oye, dentro de poco se vende un kit, tú puedes poner el kit de tus placas solares y tú consumes y lo que te sobre lo tiras a la red. Pero una vez más, este exministro pues dijo que no. ¿Es el autoconsumo la solución, la panacea a este problema de energía? Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿eh? Que más en Canarias, que estamos aislados. Sí, hay muchos aspectos que quiero comentar, porque vamos, nosotros tenemos un ministro al que yo conozco y con el que la verdad es que no tengo muchas cosas que agradecerle, pero que lo conozco bastante, pero que loco no es, ¿sabes? Si la gente en Madrid no está loca, ¿no? Hay razones. Otra cosa es que tenga más o menos razones, pero la gente no actúa alocadamente normalmente, ¿no? Lo digo por lo siguiente. Usted imagínese que usted vive en una casa terrera aquí en Telde, o 2 plantas, y usted tiene una gran azotea. Usted pone sus placas solares, que para 2 viviendas no necesita mucho, usted pone sus baterías, y usted se desengancha un elco. Y eso, perfecto. Si resulta que hay 4 o 5 días sin sol, usted puede calcular la batería para 4 o 5 días, pero si resulta que es más tiempo, tendrá que comprar la energía. Y ahí tiene 2 opciones. O lleva usted la batería a cargar a algún sitio, o usted conecta un elco. ¿Vale? Eso suponiendo que usted tenga azotea y paneles solares. ¿Vale? Si usted conecta con un elco, usted quiere que un elco le mande kilovatios hora. Eso, un elco tiene una máquina esperando que usted le pida eso, ¿verdad? Esa máquina tiene un coste, ¿o no? Hay que poner una línea eléctrica hasta su casa. Esa línea hay que mantenerla, tiene un coste, ¿verdad? Hay que pagarlo, ¿no? Por tanto, hay unos costes asociados, inevitables. Pero hay otra cuestión social que me gustaría que la gente entendiera que es muy importante. Es que usted vive en una casa de 2 plantas que tiene azotea, pero usted vive en una casa de 7 pisos en el 5º y usted no tiene azotea ninguna. Y usted no tiene ninguna posibilidad de poner fotovoltaica, ninguna.
Por tanto, usted tiene que mantener, y todos los que son como usted, las centrales de UNELCO funcionando. Entonces van a haber dos tipos de personas. Una aisladas con coste barato y otras que están sobrecargadas de costes, porque esas no tienen opción. Por tanto, es un tema de social también, una vez más, porque la energía es la vida, ¿eh? La energía es vida. Entonces hay que contemplar todos los aspectos. Esto no es un asunto neutral, ni es un asunto es un asunto social. Entonces había que ver de qué manera se puede distribuir los costes entre todos, incluyendo los que quieren desengancharse, porque excepto que quieran desengancharse para toda la vida. En ese caso, hombre, a lo mejor te puedo decir incluso hasta que eres un poco, no digo social, sino un poco, en fin, te olvidas de los demás, ¿no? Poco solidario. Poco solidario con lo que no tiene la capacidad que tienes tú, ¿no? Poco solidario. ¿no? Claro, poco solidario, esa es la palabra, ¿no? Sí. Pero es que si no, es que eso... Entonces eso hay que pensárselo muy bien. Por otra parte, lo que pasó con las renovables en España, que está pasando también aquí ahora, que es otro caballo de batalla tremendo, es el siguiente. España se conecta con Argelia, con una tubería de gas que pasa por Marruecos, el gasoducto del Magreb. Sí. Y Argelia tiene mucho gas y solo lo vende a España. España no lo lleva a Francia, lo vende a España. España, como era el único comprador de gas de Argelia, pues, negocia con Argelia a la baja, como es lógico, ¿no? Por cierto, ya han subido los precios los argelinos un par de veces. Mira, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Ahora se está haciendo otro gasoducto que va desde Argelia directamente a la zona a Valencia, ¿no? Vale. En esas condiciones, ¿cuál es la máquina mejor? La turbina de gas. Esa, ciclo combinado, esa es la máquina perfecta. Entonces, como resulta que tenemos mucho gas barato, consigna del Estado, consigna a las empresas, ponga usted ciclo combinado quemando gas, a mansalva. Y esa consigna llega también a Canarias, aunque aquí no teníamos gas ninguno, de esa forma. Bueno, en ese momento aparece el gobierno de Zapatero y dice, oiga, la Unión Europea lo que quiere es producir renovables, porque la Unión Europea ha tenido unos problemas con el gas desde Rusia tremendos, y el día que le corten el grifo, Europa hay que cerrarla. Y entonces, venga, por renovables, y se piden unas primas renovables tremendas para que se fomente como sea a toda costa. O sea, el Estado subvenciona la implantación renovable, por ejemplo, en el caso de eólica y en el caso de la solar, con 40 céntimos por kilovatio hora, una cosa tremenda, ¿no? Eso hace otra cosa perversa, es que se empieza a adquirir la gente a ponerse entre placas solares y molinos, y las placas solares vienen de China, cuando España tiene una importante fabricación y la hunde. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un momento en que se pone tanta renovable y tanto gas que algo está sobrando. ¿Qué ocurre con el Ministerio? Dice, no, la preferencia son las renovables, que es lo lógico, porque además Europa lo indica así. Entonces, lo que llega a su casa es primero lo que se produce en eólica, solar o hidráulica, y después los ciclos combinados. ¿Qué pasa? Que los ciclos combinados pasan años enteros sin arrancar nunca. Y ese es el déficit tarifario. Ese es el déficit tarifario. La empresa dice, oye, mire, pero es que usted me animó a mí a que pusiera un montón de turbinas de gas y ahora usted está diciendo que no las arranque. Yo tengo una respuesta muy clara, nadie lo obligó a usted a poner tantas turbinas, ¿sabe usted? Pero la realidad es esa. Es decir, hay una pugna entre las térmicas y las renovables. Eso se ha trasladado exactamente a Canarias. Es decir, si yo tengo un parque eólico, a mí no me gustaría nada que me pararan los molinos cuando hay viento, porque no hay demanda. Pero es que UNELCO hizo lo mismo. Oiga, ¿por qué me gusta pagar mi grupo a mí si hay demanda? Porque yo estoy amortizándolo, ¿sabe usted? Y el del parque eólico dice lo mismo yo. En definitiva, es una guerra que no tiene arreglo. ¿Cuál es el arreglo? Que se unan las dos y exploten conjuntamente el sistema. ¿Entiendes? Esa es la solución. Se lo he puesto al consejero, se lo he puesto a todo el mundo. ¿Esto qué es? Una decisión política, jurídica. Sin embargo, me sonrío porque acaba usted de mencionar algo que durante muchos años es la piedra de toque y, digamos, la talla que clava la madera, el gas. Hemos oído también unas recientes declaraciones del actual consejero de Industria, el señor Ortega, creo que es, que decía que, bueno, muy diplomáticamente va a meter gas en Canarias. Pero luego nos encontramos pues a alguien que usted y yo admiramos mucho, como es don Antonio Morales, que dice que es un municipio de gas ni de coña. La pregunta que pienso que expreso sentir de nuestros televidentes es: ¿pueden convivir las tres energías, es decir, gas, eólica y fósil? O de las tres, ¿cuál sería la ideal para Canarias? Porque usted hablaba antes, decía, bueno, pues vamos a que se unan todas. Sí, claro. Bueno, el futuro energético es una mezcla, ¿no? Una mezcla. Una mezcla.
en la que, como los que son de ciencia lo entenderán, ¿no? Una integral, o sea, una integral es una suma infinita. Usted, yo no soy de letras. Una suma de infinito sumando infinitamente pequeña, ¿no? Bueno, hasta ahí llego, Por tanto, la solución es esa. Ya. Si usted pone 10.000 casas con fotovoltaica y tal, pues eso le está restando usted al gas. Le adelanto, teniendo en cuenta la situación especialísima que tenemos en Canarias, que somos islas, la pregunta es esa. ¿Cuál de las tres energías sería el ideal o si es posible la convivencia de las tres? Sí, no, es necesaria la convivencia. Lo que pasa es que cuando hablamos de convivencia hay que hablar de dos tipos de convivencia. Una es la convivencia, digamos, de diferentes tipos de energía para llevar a la electricidad a su casa, esa es una, y otra que es la que creó el problema en la comunidad sureste, es la convivencia con los ciudadanos. ¿Cuál es el problema del gas? ¿Cómo se genera inicialmente? Después hay otros temas, pero en fin, inicialmente. Oiga, es que si quiere poner una regasificadora y un depósito de gas licuado a menos de 500 metros de Arinaga. Y eso no lo admite nadie. Es más, ni siquiera la ley lo admite. Segundo, se quiere poner el desembarco del gas licuado en el muelle de Arinaga, donde resulta que a mayor parte del año hay un viento terrible que meter un barco allí con un riesgo elevado. Esos errores de convivencia, por decirlo así, son los que condenaron, creo yo, fundamentalmente el gas. O sea, errores técnicos. Errores, sí, bagaces de principiantes, ¿no? Ahí no tenía que haberse puesto. ¿Y qué pasa en Gran Canaria? Pues que no tenemos 2 kilómetros de costa libre en ningún sitio. Tenerife sí los tiene, Granadilla está en la bahía. Exactamente. Ese es el problema. El gas, desde el punto de vista energético, tiene sus ventajas frente al petróleo. El gas tiene menos contaminación, produce menos contaminación, es más limpio en ese caso, ¿no? Y el coste es un poco más bajo, por ahora, porque los costes nunca se saben, un poquito bajo. Esas son las ventajas del gas. ¿Qué pasa ahora? ¿Y cuál es el problema anterior y mío? Que apostar por el meter el gas es quemar gas en cantidades importantes, porque si va a meter 4 metros cúbicos de gas, nadie pone una estación para eso. Don Roque, vamos a seguir hablando del gas, que es muy importante, en la segunda parte. Señores, termina así la primera parte de los profesionales de Canal 4. Volvemos en unos minutos de publicidad, como siempre. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Ya a la venta. Sigamos escribiendo la historia. Sábado 24 de septiembre a las 8 menos cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas con Pepsi Max y los salvapantallas. Lo vivirás de primera. Centro Médico Arnao le atenderá los 365 días del año de 9 de la mañana a 9 de la noche. Con consultas médicas y de enfermería, contamos con una alta gama de especialidades médicas, incluida una en el manejo del dolor, TAC y mamografías. Disponemos de un sistema de socios personal y familiar, en el cual se integran ya cerca de 1000 familias del municipio de Telde. Centro Médico Arnao, su centro de confianza. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yamayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito aquí en Canal 4.
procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito. ¡Au! From way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking a hold on me. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking a hold on me. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. Renovados saludos, queridos amigos. Volvemos en la segunda parte de los profesionales de Canal 4. Recordarles que estamos con don Roque Calero, en este caso catedrático de mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de Canarias también, porque evidentemente, lo dicho, donde hubo siempre queda. Nos habíamos quedado en la primera parte hablando del gas y en estos minutos de publicidad pues se le he planteado algunas cuestiones a don Roque y me ha hablado de algo que ciertamente he de confesar que yo estaba equivocado. El gas, la problemática del gas. Fuera de antena, don Roque, yo le comentaba pues las manifestaciones de don Antonio Morales, enemigo acérrimo del gas. Ahora usted me dice que realmente no se pueden tener instalaciones a menos de 500 metros de población. Y luego pues ese enfrentamiento con el que entonces fue ministro, el señor Soria. Las manifestaciones del señor don Pedro Ortega de que va a poner el gas, pero resulta que usted me descubre un mundo nuevo, que no es tan malo las cosas, el perro como lo pinta, como se dice vulgarmente. Me gustaría que me hiciera usted ese planteamiento a los televidentes sobre ventajas del gas, desventajas del gas, ventajas de la eólica, desventajas de la eólica. Bueno, las ventajas del gas, que comentaba antes, que es un combustible menos contaminante que el fuel oil, que el gasol, y que por ahora es más barato. Esas son las ventajas, no hay ninguna otra ventaja. Inconvenientes tiene muchos, ¿no? Pero hay que ver de ese conjunto de energías que es la que va a producir electricidad que llega a la casa de uno, hay que ver cuál es la mejor mezcla, ¿verdad? Ya decía antes que esta discusión del gas es después de la primera discusión que hubo, los años 80 del carbón. No sé si la gente sabe que aquí se discutió si carbón sí o no. Sí, cierto. El alternativo fue gas cuando en España no se hablaba todavía de gas, en Canarias, ¿vale? ¿Qué pasa en esa época, en los años 80? Pues que la eólica y la fotovoltaica era nada. Han pasado 20 años, no se ha puesto carbón ni gas, y resulta que la eólica y la solar sí son importantes. Porque lo que hace 10 años era una máquina mayor, era 500 kilovatios. Hoy la máquina que está en el mercado son 5.000 kilovatios. Por tanto, las renovables tienen una visión completa. Ahora entran en el juego al mismo nivel o mejor que cualquier otra energía. Primera cuestión. Por tanto, estamos en un momento
en que hay que mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. Segunda cuestión, el tema del gas. Yo lo estaba comentando antes que a mí lo que me interesa es la energía, porque es lo que yo uso. A mí de dónde viene la energía me da igual, si la energía me viene regalada del cielo. El consumidor lo que quiere es la energía, ¿verdad? Para cocinar. Vamos a cocinar, exactamente, todo el mundo lo entiende. Bueno, cuando en la península se incentiva la producción de electricidad vía gas, y aquí también se incentiva la producción de electricidad, porque aparecen osas que se llaman vitrocerámicas, ¿no? Sí. Termoeléctricos. Entonces, ¿qué pasa? Todos los que teníamos termos de gas y cocinas de gas, nos animamos y la cambiamos por vitrocerámica o termos eléctricos, mucho más cómodo. Y cada uno en su casa hizo su inversión importante. Ahora resulta que nos están diciendo, o nos quieren decir, bueno, si ponemos gas, usted pase ahora de nuevo a la cocina de gas o al termo de gas, que es más eficiente. Pase usted a eso, sí, haga usted otra inversión. Y además usted va a mandarle a su casa gas, que es más barato que el petróleo, incluso que la electricidad, pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque cuando yo ponga de nuevo una cocina de gas en mi casa y tiro la vitrocerámica, yo voy a estar estoy cocinando 100% con gas. Y si yo mantengo la vitrocerámica y no hago ese cambio, y el 80% de la energía que llega a mi casa es eólica solar, yo estoy cocinando con el 80% de energía eólica solar. Que no tiene nada que ver el asunto. Si primero no tengo que hacer inversión, y segundo, la energía que yo estoy consumiendo para cocinar es renovable en gran parte, y si algún día pudiera hacer el 100% mejor. Por tanto, eso es lo que hay que considerar en el futuro. ¿Por qué? Porque una empresa que vaya a invertir 300 millones de euros en una gasificadora en depósito quiere rentabilizarlo. Tiene derecho a rentabilizarlo. Tiene derecho a rentabilizarlo. Y ese señor lo rentabiliza si lo amortiza en 25 años. Por tanto, de los próximos 25 años, él quiere garantía de que va a vender el gas. Por tanto, durante 25 años tenemos bloqueada la penetración de eólica solar en mi gas. Y eso es lo que dice Antonio Morales, lo que quizá no lo expresa así claramente como digo yo. Sí, es un lenguaje sencillo que no entendamos. Pero esa es la razón profunda. ¿Por qué? Porque, insisto, yo puedo cocinar con gas y con solar y eólica, y yo sé que pase lo que pase con el mundo del gas, pase lo que pase en el mundo del petróleo, yo voy a comprar toda la vida energía barata y además no contaminante. Eso es lo que ocurre. Y entonces, a mí me parece bien, porque frente al petróleo el gas es mejor, pero claro, hay que decirle al inversor, ojo amigo, que nuestra intención es eliminarlo usted del mercado cuanto antes. ¿Usted está dispuesto a invertir dinero ahora para dentro de 5 o 10 años decirle cierre usted la central? Como está pasando en la península con él. Y entonces, ¿quién paga la parada de esa máquina? ¿Todos los canarios? Eso hay que pensar. Por tanto, creo que en la apuesta de producir el gas, en un momento en que las renovables tienen un boom enorme por sus máquinas potentes y en Canarias todavía. Y en Canarias más todavía, es que no tiene mucho sentido. Don Roque, le voy a hacer una pregunta que posiblemente se pueda usted reír como hombre de ciencia de mi sencillez y sobre todo de ser lego en esta materia. ¿Qué es más rentable, el gas o la electricidad? Mencionó la vitrocerámica y la pregunta es, oiga, a la hora de calentar, por ejemplo, un litro de leche, ¿dónde se calienta más rápido? ¿En una vitrocerámica o en una cocina de gas? Vamos a ver. Sí, la pregunta es un poco casi estúpida, pero... No es una pregunta estúpida, y si alguno de los que nos está escuchando quiere... Digo estúpida por la inocencia con que se... No, pero tiene importante. Porque el consumidor quiere eso, también rapidez. Sí. En la página web del Sureste hay una entrada, un banner, que pone el curso de energía. Les invito a que entren ahí porque ¿curso de energía? Sí, y van a aprender mucho. Y esto van a aprender la respuesta a lo que usted me dice, ¿no? Vamos a ver. Yo quiero calentar agua y quiero consumir la menos energía posible. Bueno, hablo de leche, pero podemos hablar de para un calentador de agua. Para la ducha, el calentador, es decir, quemar gas directamente es mucho más eficiente que la electricidad. Porque yo quemo el gas que viene del pozo y lo quemo directamente en mi calentador de gas. ¿Qué pérdidas en el calor de gas? La llamita que está encendida es la única pérdida. Por lo demás, casi toda la energía del gas pasa al agua caliente. ¿Verdad que sí? Termoeléctrico no tiene pérdidas ninguna, está siempre frío, ¿verdad? ¿Cómo se genera la electricidad? En la central de Unelco. En la central de Unelco está quemando gas, por ejemplo, con un rendimiento bajo, hay que transportar energía hasta tu casa. El rendimiento de un termoeléctrico es inferior al de gas. Es inferior al de gas. ¿Vale? Curioso. Claro. ¿Cuándo es mejor? Cuando la energía eléctrica es renovable.
Es renovable. La O sea que no era tan tonta mi pregunta. No, para nada. Se lo digo porque Ya, es me que gusta el ama de casa seguramente habrá pensado, oiga, pregúntale usted por qué es lo más rápido para... Si no hubiera renovable, yo sería el primero que diría, pongan todo el mundo termo de gas. Porque tiene un rendimiento mucho más alto que el eléctrico. Ahora le voy a hacer una pregunta como catedrático de mecánica, como técnico. El tener una llamita en ese termo de gas encendida perennemente, ¿es bueno o malo? Porque he visto que hay muchos domicilios que enciende la llamita del termo cuando usted se va a duchar, o cuando va a fregar pues la loza, lo que sea, o cuando se va a limpiar la cocina, y luego se apaga. La pregunta es, ¿ese consumo de esa llamita es lo suficientemente mínimo como para dejarla encendida perennemente mientras dure la bombona de gas? Sí. Bueno, ¿O ese consumo es conveniente apagarlo, encenderlo y apagarlo continuamente? Vamos, primero hay termos que no tienen llamita, que se enciende con un sistema ahí hay un pistón que abre el paso. Sí. Pero sí, la llamita es una pérdida, pero vamos, no es significativa respecto a lo que consume cuando uno abre aquello para que se explota aquello. De todas maneras, la llamita, le voy a poner un ejemplo también que la gente... A mí esto de curso de energía lo voy a ver esta noche. Sí, vale. Porque está yo como preguntas y respuestas. Sí, curioso. El tema de la llamita. Yo recuerdo en los años 60, mi padre estaba en África, ¿no? Estaba ahí en Tomanoma y tal. Mi padre muere allí, ¿no? El caso es que allí tenían una bombona, una nevera de gas. Nevera de gas. De gas, sí. Westinghouse. Y la trajeron para acá. En aquella época aparecieron en Fuerteventura, que no había todavía electrificación en casi ningún pueblo, y en mío desde luego no había, neveras de gas. Y yo recuerdo la nevera de gas Westinghouse, ya que vino trajeron de África, que tenía una llamita. La llamita se encendía y hasta que se acababa la bombona, porque la llamita era lo que enfriaba la nevera. La llamita, sí, la llamita. Le había dado un mechero un poco más. Y con eso funcionaba perfectamente la nevera. Así que, si hiciéramos cosas de este tipo, ¿sabes? Hoy, la energía no era ningún problema para nadie. Pero claro, estamos acostumbrados a tirar la energía entre otras cosas. Exactamente. Pero la nevera funcionaba con la llamita. La pregunta mía venía por eso, porque esa llamita es una forma de eliminar, o sea, de tirar energía estúpidamente. Sí, pero es inevitable. Pero en ese caso, una servidumbre pequeña que tenemos que pagar. Pero bueno, no es lo suficientemente costosa como para decir a fin de mes la factura del gas. No es significativo. Fuera de antena me hablaba usted del sistema de gas que hay en la península por tubería y el sistema que tenemos nosotros en Canarias, que es la bombona. ¿Eso es viable en Canarias? ¿O seguiremos utilizando lo típico de la bombona doméstica de toda la vida? Las presiones que están haciendo las empresas gasísticas españolas, ¿no? Una de ellas Canarias, que por cierto son lógicas porque cada empresa quiere ganar. Cada uno va a su negocio, me parece muy bien. Me parece muy bien, ¿no? Aquí no la criticamos, informamos. Eso es. Pasa que frente a ese interés hay otros intereses. Bueno, me parece muy bien, la competencia es buena. Entonces, esas empresas hacen presión. Como en Canarias, el consumo de gas es bajo para producir energía eléctrica, sobre todo con renovables, pues intentan mejorar su venta metiéndolo en las casas, ¿no? Y por tanto quieren gasificar los hoteles, empiezan por los hoteles, esas grandes cocinas. Después las grandes cocinas, restaurantes, que efectivamente en algunos casos hace falta quemar un combustible de ese tipo, porque no todas las cocinas, no todos los cocinados se pueden hacer con electricidad, ¿no? También es verdad, pero en fin. Y entonces intentan meterlo por ahí, por eso primero se empieza por el gas propanado, ¿no? Y luego porque esa misma tubería sigue después para el gas natural, ¿no? Y por ahí intentan ampliar un poco el consumo de gas, ¿no? Pero ahí entra el razonamiento que le decía antes. Yo en mi casa prefiero mantener mi vitrocerámica y especialmente dice que el 80% es sol o viento lo que estoy diciendo. Claro, obviamente, ¿no? Eso no lo dice, ¿no? Pero eso para mí es el argumento más sólido que tenemos, ¿no? Para oponernos, entre comillas, al gas. En el sentido de oponernos quiero decir, pues casi de hacerle un favor a la empresa que ponga el gas, ¿sabes? No haga usted un disparate porque es que lo vamos a usted a cortar las alas dentro de poco, ¿no? Yo es que la problemática del gas empecé a conocerla después de que se origina pues estas polémicas de estos políticos que hemos hablado, porque hasta ahora, bueno, usted sí, porque es un técnico, es un ingeniero, pero el consumidor normalito y corriente que somos todos, pues nos hemos criado con el gas. Sí, nuestros abuelos a lo mejor con el carbón, pero nosotros con el gas. Y cuando vemos toda esta polémica,
pues, o están locos los políticos o estamos locos los consumidores. Y miren qué ha degenerado la evolución que acaba de decir del carbón. Hemos pasado en 20 años hemos pasado a la eólica. Claro. Y claro, lo que pasa es que en Canarias, al ser un territorio fragmentado, encima un territorio insular, pues lo típico de siempre, la energía nos cuesta más. Le voy a poner un ejemplo. Cuando estuvimos ganando a la universidad todavía, hicimos unos estudios en el sureste del potencial eólico del sureste, ¿no? Y ahí cabían 400 y pico megavatios eólicos, con el viento que hay, que es enorme. Increíble, una cosa tremenda, es la mayor producción del mundo, ¿no? Eso equivalía, en términos de un pozo de petróleo, a un pozo de 14.000 barriles al día. La energía eólica del sureste. Solamente la del sureste, madre mía. Equivalía, en términos de petróleo, a 14.000 barriles al día, que es lo que en aquella época estaba sacando Mauritania de su pozo de petróleo. Increíble. Esa es una idea de la gente que está hablando. O sea, nuestro pozo de petróleo es el viento y el sol. Además es inagotable, no contaminante, propio, los costes son miserables, tirados, ¿no? Es que no tenemos que tener ni la más mínima duda de ese asunto. Y toda nuestra legislación territorial, toda nuestra legislación jurídica, todos nuestros intereses, tenemos que ponerlos ahí. Ya sé que no se puede llegar a un 100%. ¿Por qué? Porque hay días que no hay viento ni sol. Y tenemos que almacenarlo. ¿Cómo almacenamos nosotros la energía eólica? Por ejemplo, en forma de agua desalada. Agua desalada, por ejemplo. Sí, y ahí ya metemos un 15%. ¿Cuándo vamos a almacenar? En batería, sí, pero miren, es que en batería tiene un límite. ¿Vamos a almacenar en coche, batería de coche? Sí, señor. Por eso los coches eléctricos en Canarias tienen un altísimo interés, porque es una forma de almacenar energía eólica y solar cuando hay. Claro que tiene interés. A pesar de todo eso, según los cálculos que hacemos nosotros, no llegamos al 100% nunca. Necesitamos ahí un colchón de un 40, 30% de energías que sean gestionables. ¿Qué es una energía gestionable? Por ejemplo, madera, la tengo almacenada, y cuando no tengo viento ni sol durante 5 días, se me acabó la reserva, pues quemo la madera y produzco energía eléctrica, claro. o fuel o gasoil, lo que sea, por ahora. Esos combustibles de reserva, por decirlo así, cuando no hay viento ni sol, puede ser gas natural, con unos costes, insisto, inasumibles, puede ser fuel oil, que sí, porque el fuel oil y el gasoil es que lo tenemos en el puerto de la luz para los barcos, ¿no? Exacto. Los depósitos está todo hecho, no es tan peligroso como el gas. Y en tercer lugar podemos pensar en biocombustibles también. Combustibles derivados de productos naturales, algas, por ejemplo, cultivos energéticos, podemos pensar en ese tipo de cosas. Y luego ahorro energético, que es la clave, ¿no? Ahorro como sea. Para nosotros ahorrar energía es ahorrar agua también. Y en tercer lugar generar lo que puedas en cada sitio, en cada casa. Ese conjunto de cosas, pues nos van a aproximar al 100% seguramente. Increíble. ¿Desaparecerá las energías fósiles? ¿El petróleo tiene fecha de caducidad o seguirá toda la vida existiendo el petróleo? Como hay una cosa por ahí, un ejemplo que se pone siempre. Una vez leí un artículo que decía que la reserva del mundo de petróleo, que en el mundo hay reserva para 50 años. Curiosamente, luego un técnico me dice que ni de coña, que eso es inagotable. Hombre, siempre se habla de reservas para 50 años. La pregunta siempre me encanta hacerla. Siempre se habla de reservas para 50 años con los recursos conocidos y explotables. Exacto. ¿Vale? Sí, en los años 70 había unos recursos para 50 años, pero cuando el petróleo sube de precio y se puede empezar a sacar rentablemente desde el fondo del mar, aparecen más recursos, los que estaban en el fondo del mar. Es posible, lo voy a decir una tontería, pero imagine usted que haya petróleo en el centro de la Tierra y que haya muchísimo. ¿Se puede explotar? Posiblemente nunca. Por eso se habla de reservas y recursos en el argot petrolero. Reservas y recursos. Pero ¿por qué todo el mundo? Porque no es la primera vez que oigo esa expresión. Y no se la oigo a gente en la materia, a gente profesionales. Dice, no, se calcula que la reserva que hay en el mundo de petróleo es para 50 años. Luego tenemos que buscar otro tipo de energía. Y no es la primera vez que oigo. Ocurren dos cosas, fíjese lo que están escuchando. Primero, hay al consumo actual, en este momento son números redondos, 90 millones de barriles al día. Al ritmo de ese consumo, las reservas conocidas y extraíbles son 50, 40 y pico años. Pero imaginemos dos cosas. Primero, que el consumo baja, porque se pone todo el mundo renovable y en lugar de 90 se pueden de 50, ya nos duran el doble de años. Cierto, sí. Y si encima, si ahora mismo hay petróleo no sé dónde, que no se puede sacar porque es muy caro sacarlo, pero en el futuro el petróleo permite sacarlo, pues también aumenta. Por tanto, un tema móvil, vamos a decirlo así, ¿no? Eso de la duración es un tema, pero de todas maneras, hombre, es inevitable que se acabará, ¿no? Porque infinito no es, ¿no? La gente lo va a entender con un ejemplo. Cuando aquí se hablaba de Repsol,
¿de acuerdo? Sí. Una batalla que yo siempre dije que era una batalla inútil, porque Sí, ni sí. había petróleo ni se iba a sacar. Por supuesto, sí. Y que si había eso, sacaría, nos gustara o no nos gustara a los canarios. Pero en fin, para mí siempre tenía clara la idea que ahí no había. Pero en fin. Y ellos hablaban de 1.000 millones de barriles. Una cantidad que, porque a Repsol le interesa hablar de 1.000 millones, porque suben sus acciones, el valor de sus acciones. Es que la gente tiene que darse cuenta que el mundo bursátil es otra historia, ¿no? Donde se habla de sueños, se habla de suposiciones, de futuribles. Entonces, Acciona le interesaba como compañía decir, yo tengo unas reservas de 1.000 millones de barriles, porque con eso sube el valor de sus acciones, aunque no sea cierto, ¿no? Bueno, el caso aquí hablaban de 1.000 millones. Si usted divide 1.000 millones de barriles, que parece una cantidad importante, que ellos presumían incluso de eso, dividen ustedes por 90 millones de barriles al día, y son 12 días de consumo. O sea, esos pozos de petróleo que presumía Repsol como era su gran no sé cuánta historia, son 12 días de consumo de petróleo en el mundo. Así que ojo con el petróleo, porque esto para el eterno no es, ¿no? No es evidente. ¿Por qué? Otra de las cosas curiosísimas, yo creo que tengo que consultar esto de curso de energía. ¿Por qué el petróleo, curiosamente, cuando baja, no lo notamos? O pocas personas llegan a notarlo. Parece que el petróleo dice que baja, pero luego el consumidor no lo nota en el bolsillo. Sí, voy a aprovechar la pregunta que me está haciendo para hacerle otro comentario a la gente, ¿no? Imagínense ustedes que se ponen masivamente coches eléctricos en España. Masivamente, que es lo que va a ocurrir, ¿eh? Sí. Masivamente. Y por tanto, uno enchufa el coche en su casa, lo carga en 8 o 9 horas, y lo que ahora le cuesta a los 100 kilómetros 8 euros, le va a costar a usted 1 euro. Por tanto, para nosotros es el negocio del siglo. Vamos a verlo ahora desde otro lado. Cuando usted carga un depósito de gasolina y le cuesta el litro de gasolina 1 euro, a redondear, de ese euro, 50 céntimos o más son impuestos. ¿Impuestos para qué? Sanidad, educación, apoyo, seguridad social, etc. Por tanto, si usted carga su coche desde placa solar en su casa, y usted no compra gasolina, y por tanto, ¿cómo pagamos la sanidad? ¿Está bueno? Qué curioso ese planteamiento. Y lo mismo pasa con la electricidad. Cada kilovatio hora que llega a su casa, la mitad, más de la mitad son impuestos. Impuestos que van a todos. Por tanto, si todo el mundo no compra electricidad, la sociedad no funciona. Se quiebra. Por tanto, hay que ponerse, entiende, hay que ver las cosas en su conjunto, no se pueden ver tan simple como... Pero por ese planteamiento tan sencillo, pero a la vez tan claro que acaba usted de poner, ¿por qué las autoridades, o en este caso el gobierno de turno, no se lo explica al pueblo de esa forma tan sencilla como lo ha hecho usted? A lo mejor es tan sencillo como no han pensado nunca en esas cosas. Caramba, piensan eso sí en... O las explican muy mal, o las explican muy mal. Pues yo creo que es más sencillo. No, yo creo que de plantear lo imposible. Yo creo que a nivel del ministerio se intentó, eso es lo que se quería hacer y tal, pero no se explicaba bien. Yo creo que nunca se explicó muy bien. Yo he oído, comentarios de gente, me refiero a nivel de ministerio y de empresa y tal, que sí lo explican en esa claridad, ¿no? Sí. Lo que pasa es que eso pues no llega a la gente, no vende, ¿verdad? Porque en España hemos entrado ya en una situación, en España y en el mundo entero, de que lo que vende es lo escandaloso, ¿no? Sí, bueno, se mete en esta programa de televisión de eso llamado prensa rosa y ya no sé si es rosa o es amarilla. Le voy a poner un ejemplo que esta tarde lo comenté con mi familia en casa. Nos queda 15 segundos. No tiene nada que ver con eso, pero el tema de la muerte de hombres negros en Estados Unidos, ¿no? Un escándalo tremendo, un escándalo. Pero hay que ver que en Estados Unidos, en este año, cada año mueren 700 personas a manos de la policía. 700 personas. De esos 700 personas, 200 son de color negro. Por tanto, hay 500 que no lo son. Eso no son noticias. Entonces, el problema es que hemos llegado a un momento en que no vemos en televisión más que las noticias, o sea, las anormalidades. Lo normal no es noticia. No vende. Pero el mundo es lo normal. No vende. Don Roque Calero, como siempre, querido amigo, querido compañero y profesor, muchísimas gracias por ilustrarnos hoy estas curiosidades tan simpáticas. Muchísimas gracias. Encantado de venir con ustedes. Pues señores, así terminan los profesionales de Canal 4 hoy con don Roque Calero, un hombre conocido y además un profesor que lo es en la universidad, lo es en su empresa y también hoy en Canal 4 Televisión. Que sean felices, muy buenas noches y hasta el próximo programa.